te lo juro, Estrellita cambió. Era de las primeras veces que yo veía a una vidente, una verdadera vidente, porque ahí sí se manifestó una entidad muy oscura que la estuvo atacando a ella durante varios días. Mira, a mí me han sucedido muchas cosas desde que soy niña. Una de esas fue como a los 9 años, cuando falleció mi hermana. La sombra literalmente se me posó enfrente de mi cara. A mi abuela yo la veo cuando tengo la muerte clínica y es la que me regresa nuevamente a mi cuarto. Muero, me dan una muerte clínica de 2 minutos, 2 minutos, la segunda fue de 3 minutos. Nada más sentí su mano y cuando vi, yo ya estaba parada al lado de mi cuerpo, estaba ahí parada y y nada más escuchó que le dice el doctor a una enfermera, hay que avisar a su esposo de que ya murió. Y mamá se quedó así de, ¿puedes ir a donde están ellos? Y le dije, sí, mamá, y mi abuelita te mandó este mensaje. Pero esa liberación que ellos hacen provocan que el tercer ojo se abra y se abrió más fuerte. Mejor con los audífonos puestos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra emisión más de Charlas Paranormales. Les habla su servidor Más Terror MX y hoy estoy muy contento porque tenemos a una invitada muy especial que tiene un canal de YouTube que a mí me encanta. Yo cada que puedo estoy ahí en sus transmisiones. Tiene unas narraciones que de verdad son impresionantes y bueno, se las voy a presentar. Ella es Luz del Infierno. Hola Luz, Hola, bienvenida, ¿cómo hola. estás? Muy bien, gracias, Más Terror, por haberme invitado el día de hoy. En verdad, muchísimas gracias. Un placer estar en tu canal. Ya yo decía, ¿cuándo Más Terror me va a invitar? Y no se atrevía Más Terror a invitarme. No, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues es que teníamos que cuadrar horarios, porque también haces transmisiones prácticamente todos los días, entonces no habíamos podido cuadrar, pero mira, al fin se hizo la transmisión, al fin se hizo que pudiéramos estar y te lo agradezco muchísimo. Y bueno, Luz del Infierno, para empezar, la pregunta que siempre les hago: ¿por qué YouTube y por qué con contenido de terror? Y en este caso, ¿por qué tu nombre de Luz del Infierno? Ok, vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Por qué comencé en YouTube? Bueno, como sabes, Marcos, como toda mujer tienes que fregar a tu marido. Eso fue lo que me pasó. Empecé con Dar que él empezara estas transmisiones hacer ediciones. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Hay que hacer uno. Yo nunca pensé dedicarme a lo paranormal. Yo empecé con un contenido muy exageradamente muy diferente. Yo me empecé con el contenido de música relajante. Mi canal antes de ser Luz del Infierno se llamaba Relajación Mental. Pero nadie me comentó de que existía el tan famoso copyright. Por consiguiente, cuando empecé a ver eso, le dije, a ver, ¿sabes qué? A la fregada. Ya no voy a hacer absolutamente nada porque, pues no, ¿cuándo? Y después, ¿crees que a una endemoniada le piden hacer oraciones para ángeles? No. Dije, no, pues cuando peor tantito me pone en la situación. Y bueno, le dije, no sabes qué dar, lo dejo. Yo tenía como 3 meses subiendo contenido de música y no me desanimó. Dije, no, esto no es para mí, vámonos a volar. Y Dar me dice, ¿cómo puedes dejar algo que ya comenzaste?
date un tiempo, un break, piensa mejor qué puedes llegar a hacer. Y dije, ok, pues tienes razón, vamos a ver. Y lo dejé como unos 3, 4 meses ahí parado el canal. Y es cuando me dice, bueno, ¿qué vas a hacer con el canal? Le dije, pues no, hay que se quede, o sea, lo cierro ya. Y me dijo, no, pues ya tienes gente, ya en ese momento teníamos como 300 personas aproximadamente. Y yo le dije, pues sí, está bien, pero pues yo creo que vamos a hacer cambios, pero pues tengo que pensarlo muy bien. Y dice, a ver, ¿qué te gustan? Yo soy de que me gustan muchas cosas, pero todo lo quiero hacer, pero al final de cuentas a veces no hago nada. Y ya le dije a él, me dice, a ver, ¿qué te gusta hacer? Le dije, pues me gustan los asesinos en serie, los documentales que a veces sacan de asesinos seriales. Y me dijo, pues haz uno, o sea, no pierdes absolutamente nada. Y yo, pues no narro, no sé absolutamente nada de una narración, no sé cómo expresarme, mi carrera es nada que ver con esto. Y dije, no, estás loco. Pues hazlo, inténtalo. Y dije, bueno, pues vamos a hacer uno. Pues fue cuando hicimos el cambio completo. En ese momento hice un cambio enorme, donde aparece ya Luz del Infierno y empiezo con el primero de los asesinos en serie porque yo soy mucho de protección a la mujer, de todo lo relacionado con la mujer. Y ya yo le dije, a ver, pues, ¿cómo ves si aviento el primer video como Las Muertas de Juárez? Y me dice, wow, está excelente. Le dije, pues sí, vamos a investigarlo. Me puse a investigar, yo soy de mucho estudiar, me fascina estudiar, a mí se me da un libro, yo soy feliz. Hasta Dar me dice que soy rara. En el caso me dice que soy muy rara. Y dije, bueno, salió el primero y pues dio muy buen resultado. Y de ahí seguimos con asesinos seriales y posteriormente empezamos, le dije, oye, es que me gustan las historias de terror. Y dije, pues, ¿por qué no narras una? Le dije, no, pues yo para terror, o sea, mi voz no da para un relato de terror, la verdad. Y me dijo, pues inténtalo. O sea, pues si no lo intentas, no vas a saber qué pasa. Y estuvo duro y duro y duro y duro, hasta que soltamos el primer relato de terror, que fue Una Leyenda Mexicana. Y de ahí seguimos con el contenido de relatos. Y Doug me dice que quería salir a explorar. Y yo, pues es que yo quiero ir. Y me dice, pues es que tienes que salir, mija. O sea, no es de que nada más quieres ir y no vas a salir. Y le dije, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Y me dice, no sé, o sea, tienes que presentarte. Y el primero que me tuvo en su canal, pues fue Dark. Y yo le dije, bueno, perfecto, pero con cubrebocas, porque pues la verdad, pues no soy así como que muy de tener mucha confianza en mí. Y pues con cubrebocas. Y ella me dijo, va, pero te avientas, ¿sí? Y ya fue como empecé a salir y de ahí tomamos el contenido de lo paranormal, donde salimos a la primera exploración y de ahí ya nos seguimos con entrevistas y conocer historias de muchos de nuestros moderadores que tienen historias muy impactantes, que fueron de los primeros que subieron al canal y de ahí hasta ahorita. Y ahora Luz del Infierno, ¿por qué sale? Porque yo estaba moderando con Dar como relajación mental. Y yo le dije, oye, Dar, como que relajación mental con lo paranormal no se lleva, o sea, ¿cómo crees? Y me dice, pues ponle un nombre, haz una cuenta y ponle un nombre X. Y de la nada salió Luz del Infierno. Y me dice, se oye muy chido. Le dije, pues sí, a mí también me gustó. Vamos a ponerle Luz del Infierno a ese perfil, y ese perfil que sea el que te modere. Me dijo, perfecto. Empecé a trabajar yo la moderación con él, con Luz del Infierno. Digo, salió de la nada. A lo mejor el nombre era para mí, coincidencia o no sé. Y empezamos. Con eso empiezo a moderar el canal y cuando hago el cambio completamente, le digo, ¿cómo le vamos a poner al canal? Y me dice, pues, el nombre que tienes está chido.
déjalo como está, ya muchos te identifican como Luz del Infierno porque eres mi moderadora y administras por esas cuentas. Y dije, pues sí, vamos a hacerlo. Se quedó Luz del Infierno. Y por eso fue que se quedó Luz del Infierno dentro de Luz del Infierno. Dentro de tu canal. Y es muy buen nombre, o sea, realmente Luz del Infierno sí, sí es un nombre llamativo, realmente, sí, sí es un nombre que pega. Y créeme que ahí voy a felicitar al buen Dark Soul porque él te estuvo, digamos, dando ánimos para que hicieras tu canal, para que hicieras lo que estás haciendo. Y créeme que lo felicito por el hecho de que es un muy buen contenido. Realmente es un muy buen contenido. Yo que los he seguido desde hace tiempo, he visto la evolución que has tenido en cuanto a la narración. Y es normal, todos cuando empezamos, empezamos sin saber cómo hacer las entonaciones, sin saber cómo narrar, sin saber cómo hacerlo. Y tú has tenido una evolución muy grande. He escuchado tus últimas narraciones y créeme que son muy diferentes a las primeras para bien. Son muy buenas. Has evolucionado mucho y eso me da realmente mucho gusto y por eso felicito a Dark Soul que te haya animado a hacer todo esto. Sí, a todos los que nos ven les recordamos, por favor, que vayan, que se suscriban, vean el contenido de Luz del Infierno, que es muy bueno, también hace lives. En la caja de descripción les voy a dejar los links para su YouTube y para sus redes sociales. Vayan, conózcanla, dejen un comentario, como siempre les digo, denle mucho amor. Vean, pónganle ahí que van de parte de la familia de Más Terror MX para que vea que la estamos apoyando. Y Luz del Infierno, nada que agradecer a mí. Y Luz del Infierno, dime, tú que te has dedicado al terror y que tienes ahí pegadito a mi gran amigo Dark Soul también, que ya lo tuvimos en el programa pasado y nos platicó varias cosas que le han sucedido. ¿Tú has tenido experiencias paranormales, ya sean tus transmisiones o personales? ¿Qué crees que sí? Si quieres empezamos con las historias que nos han pasado en transmisión que a mí me han dejado así de no manches. Me parece perfecto. ¿Sí? ¿Cuál crees que si te preguntaran, Luz del Infierno, cuál es la experiencia durante las transmisiones que más te impactó? ¿Cuál dirías que sería? La de Estrellita. Sí. A ver, platícanos. Mira, ese día yo invité a Estrellita, estábamos en unas semanas, escogimos un día para que estuviera moderación y nos contara sus historias de terror. Yo a Estrellita no tenía mucho tiempo de conocerla y ella me manda mensaje y me dice, oye Luz, ¿qué crees? Que yo tengo historias buenas que contar. Ah, pues dale, vamos, o sea, súbete y nos platicas todas tus historias. Pues, ¿qué crees, Marcos? No nos contó ninguna historia, literalmente, no nos contó historia. Ese día llega y me dice, oye, Luz, ¿qué crees que hice? Y le dije yo, ¿qué? Quité todos los portales de mi casa. O sea, porque tengo mi casa sellada y las quité. Y yo me quedé así, yo no conocía nada todavía del mundo de lo paranormal, apenas me estaba involucrando a conocerlo, conocía pero así por encima diferentes temas, pero era así muy superficial. Y yo me quedé así como que, pues, a ver, ¿cómo Estrellita? Y me dijo, en transmisión vas a ver. Cuando subimos a transmisión, te lo juro, Estrellita cambió. Era de las primeras veces que yo veía a una vidente, una verdadera vidente, en persona. Me empieza a decir, es que empiezo a ver esto, mi cabeza está viendo esto, empezó a dar mensajes de las familiares que estaban en el chat, y decía, es que hay una persona que se llama así, y su familia está aquí. Y veías en friega que me contestaban, sí, soy yo. Mira, tu familia te quiere decir esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y después otro y otro. Esa fue la primera. Te lo juro, yo no sabía que hasta ese momento yo decía, ay, porque mi mamá siempre me dijo, ¿no? O sea, tú tienes un don y yo así de, ay, sí, mamá, no manches, yo que voy a tener dones y yo no soy vale gorro simplemente.
no, es que tienes un don. Y en ese momento, Estrellita, empezamos a platicar ya fuera de transmisión, después de que terminamos todo esto, y Estrellita me confirma lo que me dijo mi mamá. Te lo juro, Marcos, que me dijo cosas, muchísimas cosas, que nadie hasta el día de hoy sabe, únicamente Dar y yo. Y yo me quedé así de, pero tú cómo sabes, me avisa, o sea, mi guía me dice todo lo que yo te tengo que decir. Yo terminé, haz de cuenta que me había pasado un tractor encima, cansada, duré como 3, 4 días, cansada de esa primera transmisión que tuve con él. Y no, o sea, sí fue muy fuerte, mucha gente no aguantó la energía que emana ella, porque sí son muchas entidades que empiezan a llegar con ella, y la verdad es, para mí, hasta el día de hoy le digo que es mi brujita de cabecera, porque no, Estrellita es única, de las que más me ha impactado dentro de esta sesión. Okay, entonces, en lugar de platicarte una historia de terror, prácticamente hizo ahí una sesión de mediunidad. Sí. Ahí lo que me impacta es que me platiques que les decía a los que estaban en la transmisión ahí viéndolos en vivo. Eso sí se me hace muy impresionante, ¿no? Realmente yo nunca había escuchado algo así, que alguien que no estuviera presente le dijera ciertas cosas. En este caso, bueno, pues se habrá dicho lo que se habrá dicho, pero los que estaban en la transmisión confirmaban que era cierto, porque me impacta que diga hasta con nombres, ¿no? Sí, en verdad que esa es una de las transmisiones, y bueno, cada vez que sube Estrellita con nosotros es así de, prepárese porque va a estar de 10, o sea, es manifestación por manifestación. Estuvo muy, muy bueno, trajo varios mensajes a diferentes personas, a Dar, a mí, y a muchos que estaban, a moderadores, y sí nos quedamos todos así de, ¿qué onda? Y sí, fue muy, 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 muy impactante esa vez. Digo, ya era la primera vez que yo subí esto y que tenía yo esa comunicación con ella, porque pues era moderadora mía, y llegó por Dar, exactamente llegó por él, porque él me dijo, necesitas moderación, y dije, pues sí, pero pues yo todavía no conozco a nadie, y me dice, pues yo conocí a una chica que es muy buena moderadora. Él me la presenta y teníamos muy poquito de habernos conocido, muy, muy poco, o sea, no éramos ni amigas en ese momento. Ok, no, sí, es impresionante, porque realmente no, o sea, nunca había escuchado algo así. Pues sí se había escuchado, ¿no? Que te dicen, pero pues cuando estás presente, pero hacia la distancia y a los que están en transmisión, sí es algo impresionante. Y ahí mientras estaba ella en transmisión, ¿tú veías alguna manifestación en cámara o simplemente era lo que ella les iba diciendo? ¿No notaste algo en la cámara? Se nota, se empiezan a ver lucecitas. En la primera se empezaron a ver así lucecitas que pasaban, el color de su recámara empezó a cambiar, se veía una sombra detrás de ella, arriba veías como si hubiera fuego, como si hubiera una vela encendida y se viera en la parte de arriba. Decía, es que no tengo absolutamente nada de eso. Nos enseñó su recámara, no había nada, se escuchaba gente, se escuchaban gruñidos, o sea, sí escuchabas, o sea, y hasta yo me quedé así de, ni yo lo había visto en una transmisión. Me gustaba mucho ver las situaciones paranormales de los exploradores y todo esto de lo paranormal, y nunca había visto eso que pasó, ese primer live con ella, nunca lo había visto. ¿Y ese live todavía se puede ver en YouTube? Sí, se quedó en mi canal, en la guía en el historial, perdón, se quedó ese video. Todos los videos de Estrellita cuando ha estado con nosotros, todos están ahí. El ataque que tuvo por una entidad obscura en mi transmisión también está ahí, y esa fue una segunda vez que estuvo con nosotros.
porque le dije, pues sube conmigo, y me dice, ¿estás segura? Sí, neta, ¿no te dio miedo? No, no me dio miedo, me quedé con ganas de volverte a hacer una transmisión, y quiero volver a hacer transmisión con ella. Y me dijo, va, pues entro. Y dice, espérame, aguántame nada más, dame unos días, déjame limpiar toda mi casa para que pueda quitar mis protecciones y sin problema. Y dije, va, órale. Y sí, en esa transmisión nos volvió a ocurrir exactamente lo mismo, más fuerte, porque ahí sí se manifestó una entidad muy oscura que la estuvo atacando a ella durante varios días. Y no, sí, es impresionante, Estrellita, la verdad. Muy, muy impresionante. Ah, ok, entonces para dejarles los links aquí abajo, en la caja de descripciones, para que vayan y vean esos videos, porque, bueno, la verdad yo no los he visto, pero voy a verlos. Se me hace muy interesante para poder ver toda esta evidencia. Y bueno, esto es en cuanto a las transmisiones. ¿Hay alguna otra experiencia más en transmisión que te haya pasado también, que te haya impactado? Que digo, que ya que nos platicaste esto de Estrellita, pues creo que no creo que haya algo un poquito más impactante que eso. No, esa es la más impactante. La otra fue, ese día invité a Edith, ¿la conoces? Edith Dara Infernal. La invito a que nos cuente sus historias paranormales y de la nada la saca a la transmisión. Y me quedo yo sola arriba y empiezo a platicar con ellos. Yo tenía un relato, la verdad te voy a ser sincera, a mí no me gustó el relato y se llama Acuerdo con el Diablo, creo, algo así se llama este relato, Contrato con el Diablo, así se llama el relato. Y les dije, vamos a expoliarlo, porque en lo muy personal no me gustó, yo no lo iba a subir, simplemente para que lo escucharan y ya. Bueno, empiezo a ponerles el relato. Edith no podía regresar a la transmisión, como si me lo hubieran bloqueado completamente para que no subiera. Lo coloco para que lo escuchen, y en cuanto lo estaban ellos escuchando, dentro de la transmisión me empiezan a decir, es que se escuchan gruñidos, se escuchan ruidos, se escucha muy feo donde tú estás, y yo así de, pero yo no escucho nada, y Dark siempre está a un lado de mí, y me empieza a hacer así, que lo corte, le dije, no, ¿por qué? Y me dice, ya cuando lo quité, que terminó el relato, me empiezan a decir, es que se escucharon gruñidos, es que se escuchaba muy feo, es que se escuchaba como si alguien estuviera ahí contigo, y yo así de, no, nada más estamos yo y Dark está a distancia de mí, o sea, no puede ser alguna interferencia que se haya metido. Yo dije, probablemente podría haber sido el relato. Lo vuelvo a escuchar yo, no, el relato estaba limpio completamente, no tenía ruidos exteriores ni nada absolutamente. Y Dark, cuando terminó transmisión, me dice, no manches, ¿por qué no lo quitaste? Y yo, ¿por qué? Es que todo, literalmente, tenía ese día como unas 15 personas y terminé con 8. Se fueron. Les dio miedo escuchar los ruidos. Y le dije a él, le digo, no, pues entonces no lo subo. Me dice, no, súbelo. Sube ese video, está fregoncísimo. A Dark no lo haces escucharlo. Ayer él lo puso en su transmisión, pero él no lo escuchó. Él no lo escucha. A él le da mucho miedo ese relato de Contrato con el Diablo. Ya. Okay. Sí nos ha pasado eso en las transmisiones. Y por eso es que a veces les digo, no nada más es que salgas a explorar y se te manifiesten cosas. Hasta aquí en una transmisión, así como estamos, pueden empezar a ocurrir situaciones que ni tú mismo te explicas. Sí, sobre todo porque tú no escuchabas nada, ¿no? Eso nada más se escuchaba como una intromisión en el sonido cuando estabas haciendo la transmisión, y lo escuchaban los que te estaban viendo en ese momento en vivo. Sí, exacto. Sí, también vamos a dejar el link de ese video para que vayan y lo escuchen, si es que se atreven, a ver si no hay manifestaciones. Yo por si las dudas me voy a quedar nada más pensándolo. No es cierto, sí lo voy a ir a ver. Es que ustedes saben que yo soy muy miedoso, entonces
realmente a mí en una transmisión, a pesar de que también hablamos de temas paranormales y hemos hablado de exorcismos y de endemoniados, realmente nunca me ha pasado nada y espero que siga así porque yo creo que en ese momento dejo el canal. No te preocupes, si quieres le digo Estrellita y vas a ver que te va a traer unas manifestaciones que paso mecha. Fíjate que estaría bien entrevistarla y Es tener un muy episodio buena, con ella. Sí, ahí después platicamos sobre eso. Pero bueno, esto es en tu canal, cuando estás haciendo transmisiones, que ya de por sí eso es impresionante y sí da miedito que pasen este tipo de situaciones. Pero a ti en forma personal, tú solita o en casa, ¿te ha sucedido algo? Mira, a mí me han sucedido muchas cosas desde que soy niña. Una de esas fue como a los 9 años, cuando falleció mi hermana. Tuve una hermanita que de meses fallece. Ese día nosotros llegamos a casa, ya estaban ahí ya velándola y ya era de noche y le digo a mi mamá, le digo, voy a salir al patio y me dice, sí, pues sale, o sea, sabía que nosotros del patio para la calle, o sea, no íbamos. Y me paro exactamente en la puerta y veo una nube con ella arriba, con la ropita que ella traía en ese momento. Yo nada más me le quedé viendo y vi cómo subió hacia el cielo. Y yo no me quedé así viendo hacia arriba. Sale mi mamá y me dice, ¿qué tienes? Te dije, ¿no ves lo que yo estoy viendo ahí? Y me dice, no, ¿qué hay? Le dije, es mi hermana. Y me dijo, no, te la estás imaginando. Y no, mamá, está ahí. Me dice, no, te la estás imaginando. O sea, ella intentando detener como que el probable trauma posteriormente que pudiera haber tenido. Pero pues le dije, bueno, quedó hasta ahí. No le volví a comentar absolutamente nada. Dije, a lo mejor sí, ¿no? Fue mi imaginación. Una niña de 9 años se pudo haber imaginado. Ok. Meses después, nosotros íbamos muchísimo al panteón. Si no nos veías casi diario ahí, era porque definitivamente ya era una situación que pasaba los límites y no podíamos ir. Y mi mamá nos llevaba y nos llevaba y nos llevaba. A mi hermana se le pega una entidad. Era un niño. Ajá. Cuando nosotros llegamos a casa, mi hermana me dice, oye, ¿tú ves la sombra que yo estoy viendo? Y me quedo y le digo, sí, pasó para allá. Pero a nosotros no nos daba miedo. Curiosamente, ¿por qué? Pues no nos daba miedo. Y me dijo, entonces no estoy loca. Le dije, no, porque yo vi que pasó para allá. Nos metemos a la casa y en la noche empieza ella. Me empieza a hablar, oye, teníamos literas, ellas se dormían abajo, tengo 2 hermanas más chicas, se duermen abajo y yo me quedaba en la parte de arriba. Y empieza a moverme la cama, oye, es flaca, le digo, ¿qué? Es que el niño está ahí. Esa noche yo no lo vi, le dije, a lo mejor te lo estás imaginando, duérmete. No, yo no me duermo en mi cama, ¿me puedo subir contigo? Pues ándale pues, pero pues ya cállate que mañana tenemos escuela. Sí, pues se tuvo que dormir esa noche conmigo. Y así sucedió, estuvo pasando, al grado de que yo la veía en la escuela y la veía que se metía entre los niños. Yo le decía, ¿qué haces? Y me decía, es que mira, la sombra me meto por acá y me escondo y me sale por de aquel lado, porque me está buscando. ¿Cuál sombra? La que ese día vistes. Y yo, pero yo ya no la he visto. No, es que todavía está, mira, y me voy para allá y se vuelve a esconder. Y así estuve durante varios meses hasta que hubo una noche en la que se levanta gritando y le dice a mi mamá, ¿qué tienes? Dice, es que vi a la sombra en los pies de mi cama, pero me estaba agarrando. Y me dice mi mamá, ¿tú viste algo? Le dije, no. Hasta ese momento yo andaba así, o sea, estaba pegada a ella, no a mí, por consiguiente, pues no la iba a ver yo, la iba a ver ella. Y le dije, no vi nada. Y me dijo, ok. Pasaron, mi hermana literalmente se estaba volviendo loca por esa entidad. Y me dice mi mamá, esa vez me dice, ¿sabes qué? Estoy muy cansada,
muy, muy cansada porque literalmente no dormíamos nosotros ya en la noche por el miedo que ella ya tenía de esa sombra, ya no dormíamos. Dice, estoy muy cansada. Si se levanta tu hermana, la ves. Le dije, sí, no hay problema. Iba a ser fin de semana. Yo soy 4 años más grande que mi hermana. Y agarré ese día y me empieza a pegar en la cama. Me dice, flaca, despiértate. Y yo inconscientemente hago esto. Le dije, ¿qué quieres? Y me asomo hacia abajo donde estaba ella. O sea, la mitad de mi cuerpo quedó hacia abajo. La sombra literalmente se me posó enfrente de mi cara. Y lo que hizo fue regresarme. Y nada más me dijo, ¿viste? Y le dije, sí, sí la vi. Y me dice, no me acuerdo en mi cama. Le dije, no, ni yo me duermo sola, vete conmigo. Porque sí, o sea, yo la vi de frente y fue esa impresión de decir, a su madre, o sea, ¿qué es eso, no? Mi mamá Ajá. Perdón, ¿tú viste solo una sombra o le llegaste a ver rasgos faciales? Solo una sombra oscura. Era la sombra oscura, o sea, yo lo que veo es como el negro. Es que el negro de la noche tú aún así puedes ver tu mano. No, a esta cosa no le pasaba nada. Y como nosotros teníamos lámina, mi papá puso unas láminas de las transparentes para que entrara un poco la luz a nuestra recámara, porque no le gustaba que estuviéramos muy a oscuras. Y nosotras no dormimos nunca con la luz encendida, no podemos dormir, tiene que estar todo oscuro. Y todavía para que entrara un poco de luz, pintó de negro la lámina, pero que entrara o se reflejara un poco la luz de la luna. Ese día había luna llena, me acuerdo muy bien que había luna llena porque entraba el destellito de la luna. Dije, ya el otro día yo un poquito más consciente, dije, bueno, sí, era de noche, pero el negro de la noche no es tan negro como lo que vimos nosotras. Ajá. Y al otro día, mi mamá esa noche no despertó, o sea, haz de cuenta que le pasó un tractor encima y no escuchó absolutamente nada. Al otro día yo hablo con mi mamá y le digo, oye, Esma, mira, vi esto y esto y esto, y mi hermana se puso así y así, pues se durmió conmigo porque yo no me iba a dormir sola. Y mi otra hermana de plano, ella tampoco sintió, es más chica que nosotros. Y me dice, ay, dice, sus enajenaciones. Le dije, no, algo está pasando, o sea, algo hay. Y me dijo, ay, estás loca. Dije, bueno. Y siguió. Y mi hermana tenía un muñeco de esos cachetones grandotes que parecen Chucky, pero sin heridas. Así tenía un muñeco y siempre lo sentaba en una silla porque le encantaba ese muñeco. Cuando me levanto porque escuché que se pararon para salir al sanitario. Me levanto y me siento en la cama y veo que el muñeco nada más hace ¡pum! O sea, se cayó. Yo agarré nada más la toalla que estaba a un lado de mi cama y que se lo avientó. Dije, no, ni más, yo no me voy a acercar, quién sabe qué chiva sea esa cosa. Le platico a mi mamá y me dice, esto ya se está saliendo de control. Le dije, te estoy diciendo, esto no es normal. Me dijo, no. Nos llevaron a templos espiritistas, nos llevaron a que nos rezaran los santos óleos, algo así. Nos llevaron a un sinfín de lugares, y era nada más a las dos, porque a mi hermana, la más chica, nunca le pasó absolutamente nada, más bien nosotros le metíamos el miedo a ella porque era más chiquita. Y me dice, ese día mi mamá me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir al templo, está hasta San Juan de las Pitayas, nos tuvimos que ir un día antes. Y le digo, pues vamos, pues ya que, o sea, hay que encontrar una solución. A nosotros nos dicen, mi hermana y yo, mi hermano todavía tiene el tercer ojo, lo tiene cerrado. A mí se me activó hace poco, se volvió a despertar. Y hasta ahí nosotras quedamos así como que, ok, ya no veíamos nada porque le dijeron a mi mamá que si nosotros seguíamos viendo en ese momento, podría venir algún tipo de daño psicológico o algún tipo de problema que
que ya iba a ser, ya no espiritual, sino psiquiátrico. Y pues mi mamá decide cerrarnos a las dos, a mi hermana y a mí, el tercer ojo. Y esa fue hasta ahí donde quedó como que esa historia de lo que nosotras pasamos en el lapso de un año aproximadamente que estuvimos sufriendo eso. Pero mi hermana sí fue atacada físicamente y pues psicológicamente. Oye, qué aterrador, porque bueno, finalmente, no sé, por lo que nos platicas, digamos que les quitaron la habilidad de verlo, pero no sé si realmente lograron separarles esa sombra o la sombra todavía seguía ahí, pero ya no la veían ustedes. No lo sé. Porque supuestamente a nosotras, o bueno, más bien a ella, le hicieron una sesión espiritual donde le cortaron el vínculo con esa entidad, que esa entidad en realidad sí era un niño, porque el señor que a nosotros nos curó, era uno de los más fuertes de ese templo, y fue el que le dijo a mi mamá, no te preocupes, no es nada malo, pero sí está jalando la energía de ellas. O sea, al final de cuentas, aunque estaba pegado a mi hermana, estaba jalando también mi energía y pues estaba alimentando. Y lo que hizo fue hacerle un buen de rituales, limpias y separar, o sea, cortó el vínculo que tenía esta sombra con ella. Y hasta el día de hoy, al menos ella no se ha quejado. De que quedó loca, pues quedó loca desde que nació. Pero no se ha quejado de esta situación. Sí, no, entonces sí rompieron ese vínculo. Y bueno, dice el señor, no es nada malo, no se preocupe, no, pues no es nada malo, pero los sustotes que les metía, ¿no? O sea, finalmente, No. como bien decían, pudo haber pasado de una situación espiritual ya a una situación médica por todo eso que ustedes estaban viviendo. Y también me llama la atención y me asusta mucho el hecho de que lo hayas visto negro, como dices tú, era como se dice también, era más oscuro que la propia oscuridad. Y Exacto. bueno, a mí me llama la atención también porque se dice que por lo menos los parapsicólogos son lo que lo dicen, los que lo dicen, que cuando se aparecen este tipo de seres que son más oscuros que la oscuridad, es porque no son buenos. Entonces me llama la atención esa teoría parapsicológica con lo que dijo este hombre que les cortó el vínculo, que era un niño y que no era nada malo. Pero bueno, aquí nadie tiene la verdad absoluta, todas son teorías. Lo único bueno es que pues dejaron de verlo, ya no las asustaron y que bueno, porque sí estaba muy difícil. ¿Qué edad tenías tú en ese entonces, Luz? Yo tenía como 9 años, 9, 10 años, iba a cumplir los 10 años. Cuando nos cortaron el vínculo, o más bien le cortaron a mi hermana el vínculo, porque cortándoselo a ella, pues ya yo en automático quedaba libre, pero yo tenía como 10 años. Bueno, entonces tú tenías como 10 años, por lo cual tu hermana tendría unos 6 años, ¿no? Una impresión muy grande, ¿no? Para una nena de 6 años y estar viviendo todo este tipo de cosas, sí es impresionante. Tú con 10 también, o sea, son unas niñas finalmente. ¿Y Exacto. a ti nunca se te pegó algún ser así? Pues hasta el día de hoy, bueno, sí es que no sé cómo se hace. Sí, probablemente esté cuidándome. Es la persona que a mí me lleva a otros lugares, muchas veces para traer mensajes a mi familia o a otras personas. Me ha hecho entrar al infierno, me ha hecho cruzarlo, me ha hecho subir a una gloria, digámoslo así, a un cielo. Y es mi guía y es mi protector a final de cuentas él. Oye, qué impresionante esto que me estás diciendo. Sí, se dice que todos tenemos un guía, tenemos un ser protector, uno o dos seres protectores, pero nunca había escuchado esto que me estás diciendo, que te lleve a otros lugares o que te lleve al infierno. Me interesa mucho que me platiques lo del infierno, pero antes de eso, platícame cómo es que te lleva a otros lugares para dar mensajes. Mira, la primera vez que yo lo veo fue después de la primera muerte clínica y
No, no fue a él. Al que veo es a mi tío, uno que falleció antes que él. Bien, y nada más fue lo que me comentó, fue que yo tenía una misión, que por eso me habían regresado. A mi abuela yo la veo cuando tengo la muerte clínica y es la que me regresa nuevamente a mi cuerpo. Ok. Entonces, tú tuviste una experiencia cercana a la muerte, o sea, tuviste una muerte clínica y te regresaron. Nos vamos a meter en un hoyo de conejo aquí, pero ¿cuál fue tu experiencia de cercana a la muerte? ¿Viste algo? ¿Hablaste con alguien? ¿Qué fue lo que sucedió? Digo, si es que lo puedes platicar, ¿eh? Si no, no hay ningún problema. No, sí, no, no, ningún problema. Ya, ya dado a conocer mi historia de cuando yo muero clínicamente, que fue en mi embarazo. Yo estaba por aliviarme de mi niño. Muero, me dan una muerte clínica de 2 minutos, 2 minutos. La segunda fue de 3 minutos. Muero 2 minutos, fueron dos muertes clínicas. A Dark le dicen definitivamente que ya preparara la caja porque de ese día yo ya no pasaba. Y le comento a él que yo únicamente veo el foco, es que son enormes los focos que tienen cuando te están haciendo una cesárea, porque yo estaba muy grave. Lo veo y nada más veo que se abre. Y al momento de que se abre, veo mucha gente enfrente de mí, gente que conozco y gente que no conozco. Entre ellos, pues la persona que conozco, pues es mi bisabuela, ya había fallecido. Y ella se acerca a mí y me dice que todavía no es mi tiempo, que todavía no es tu tiempo, tienes que regresar. Y yo así de, pues, ¿para qué tengo que regresar si estoy bien aquí? O sea, es una tranquilidad y una paz que sientes en el momento de estar ahí. O sea, es inexplicable. O sea, no te puedo explicar cómo se siente porque nunca he sentido esa paz estando en mi cuerpo, solamente cuando he estado en ese lugar. Veo a mi abuela, veo a esa gente, todas vestidas de blanco, completamente. Haz de cuenta que el piso era nube y estaba como un cono y todo el cono lleno de nube completamente. Veo al fondo y veo luz que empieza a salir del fondo y se empieza a esparcir. Y mi abuela se acerca y me dice, hija, todavía no es tu tiempo, tienes que regresarte. Yo le digo, no, pues ¿para qué? Y me dice, tienes 2 personas a las que tienes que cuidar allá abajo, todavía no tienes que estar aquí. Cuando hace esto, yo veo, o sea, yo siento cómo caigo, pero muchos recuerdos en mi mente empiezan a llegar. Llegan muchos recuerdos de cuando era niña, de cuando estaba conociendo a Dar, de todo lo que hice en mi vida. Cuando yo bajo, veo mi cuerpo, todavía me tenían como, le digo a Dar, como marrano partido a la mitad, porque me gustaba con cesárea, y me dice, yo escucho a mi hijo que llora. Fue lo primerito que a mí se me viene a la mente, escucho a mi hijo que llora y nada más siento un jalón hacia mi cuerpo y es cuando vuelvo a respirar. El doctor estaba arriba de mí intentando reanimarme. Vuelvo a despertar y el doctor nada más dice, ya, los choques ya no. Dije, a la madre ya me iban a electrocutar aquí, no puede ser. Eso no, por favor. Qué bueno que me regresaron a tiempo. Y me dice, ¿te sientes bien? Y yo, sí, me siento bien. ¿Cómo te sientes? Bien. La enfermera que estaba atrás de mí, que era la que estaba hablándome para que yo no me quedara dormida, estaba pálida. Recuerdo la cara de esta enfermera, pálida, parecía fantasma. Y de ahí, pues, cuando yo salgo, le comento a Dar, le dije, me dice, ¿cómo estuviste adentro? Le dije, pues, me morí. Me morí, y me dice, ¿cómo que te moriste? Le digo, sí, tuve muerte clínica por 2 minutos y tengo la hoja extendida de muerte clínica por 2 minutos. Y ya me dice, ¿pero cómo te sientes? Le digo, pues ahorita me siento bien, estoy hinchada, porque sí estaba muy hinchada, muy hinchada. No, pero pues dentro de lo que cabe me siento bien. Digo, ok, perfecto.
Y de ahí fue donde yo veo a mi tío que falleció, y me dice, regresaste porque tienes una misión de vida. Y yo, ok, yo quería mucho a ese tío, pero no lo volví a ver. Simplemente lo vi cuando iba a cumplir yo 15 años y esa vez. Y hasta yo le dije a mi mamá, mi tío vino a felicitarme porque lo acabo de ver ahí junto a la higuera. Teníamos una higuera muy grande en el terreno donde nosotros vivíamos. Y le dije, estaba sentado ahí, y me dijo, ¿estás loca? Le dije, no, mamá, estaba ahí. Y me espantó porque salí como cohete. Y la segunda vez fue cuando fue la muerte clínica, pero yo lo considero a veces como un sueño, que le digo a Darcy, yo digo, me estoy desprendiendo de mi cuerpo, hasta yo misma me siento loca, te lo juro, me siento loca cuando a veces digo, es que tuve y este sueño, y al principio decía, son sueños que a veces se sienten reales. Ahorita ya me di cuenta. Ahorita ya me di cuenta que no son sueños, no. Ok, esa fue la primera vez. ¿Y la segunda muerte clínica, también viste lo mismo o fue diferente? Fue diferente. En esta segunda muerte clínica, fue hace poquito, fue hace 6 años más o menos, cuando yo la tuve. También estuve muy grave. Le dijeron lo mismo, tienes que tener ya caja, porque no pasa de hoy, literal, no pasa. Y si se salva, pues va a ser por un milagro, porque tu mujer ya se está desangrando. A mí me meten, salgo de una limpieza que me hacen, salgo, me tienen dentro de observación, y la enfermera, o no sé si porque haya sido, nunca dio el reporte de que yo estaba sangrando muchísimo. Y cuando yo despierto, siento mojada la sábana que te ponen, y lo que hago yo todavía machina, me levanto y me asomo hacia abajo de la cama para ver qué era lo que estaba goteando, y me doy cuenta que era era mi líquido vital, el que estaba en ese lugar. Entra en ese momento el doctor y únicamente me dice, acuéstate. Y le dije, ¿qué está pasando? No puedes estar así. Regañó a la enfermera, hicieron un show y me saca de urgencia. Iba a entrar otra señora a que la limpiaran, y no permite la entrada de la señora. Me mete en automático a mí. Me mete y yo simplemente me dijo, tú decides, te pongo la anestesia completa o únicamente te pongo de la mitad para abajo. Y le dije, no, pues ponme de la mitad para abajo, o sea, ¿para qué me la vas a poner completa? Quiero ver qué es lo que me hace. O sea, yo todavía preguntando qué era lo que me iban a hacer, porque sí estaba yo muy mal. Y me dijo, ok, me pone la anestesia, y al momento de que pone la anestesia, ya se habían pasado de la anestesia que a mí me tenían que colocar. Se pasó de la anestesia que me tenía que colocar, y únicamente escucho que empieza a gritar, es una urgencia, se nos está yendo, y escucho el monitor, escucho nada más el ti, me perdí completamente, y en ese momento llego a un lugar muy grande, muy, muy, muy grande, pastoso completamente, un pasto hermoso, hermoso estaba el pasto, flores, o sea, un lugar muy bonito, muy, muy bonito, que la verdad yo no he visto un lugar así en mi vida, de lo hermoso que estaba. Vi un arco completo, como con tubos de oro, porque brillaban los tubos, y veo que sale la persona que es la que me guía, sale y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y yo le dije, pues no sé, yo también quiero encontrar respuestas porque tampoco lo sé. Y me dice, no tienes que estar aquí, regrésate. Le dije, ¿cómo me voy a regresar?
tienes un hijo, tienes que regresar. Y yo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo regresar? Me agarra él de la mano, porque era una persona muy allegada a mí, muy allegada a mí era él. Me toma de la mano y me dice, yo te voy a llevar, te voy a regresar. ¿Confías en mí? Y yo nada más le dije, sí, siempre he confiado en ti. Y me dijo, ok, entonces te voy a regresar, tú no tienes que estar aquí, todavía no es tu tiempo, por eso no te puedo dejar que cruces para allá. Y me agarra y me regresa, me baja. ¿Cómo? No lo sé, nada más sentí su mano y cuando vi, yo ya estaba parada al lado de mi cuerpo, estaba ahí parada y y nada más escuchó que le dice el doctor a una enfermera, hay que avisar a su esposo de que ya murió. Y cuando dice eso, me dice él, me dice, no, tú no has muerto. Me tocó del pecho y yo nada más sentí que me hicieron para atrás y fue cuando vuelvo a respirar. Eso es lo que yo he vivido en esas dos situaciones que he muerto. Oh, qué interesante. Qué interesante y qué experiencia tan fuerte, ¿no? Ya 2 veces, ese tipo de experiencias sí deben de ser muy fuertes. Realmente me estás dejando sin palabras, amiga. Pero entonces a partir de ahí es cuando esta persona es tu guía y me dices que te lleva a otros lugares. Sí. ¿Cómo es que te lleva a otros lugares? Mira, la primera vez que yo lo vi fue, digo, yo lo relacionaba con sueños. Ese día yo sueño que hubo una pelea, salgo con Dark a un lugar donde él trabajaba. Ahí yo veo a mi hijo y dos niñitos más. Ajá. Yo le digo a él que ya era muy tarde, que tendríamos que regresar porque estaba haciendo frío y el niño estaba muy pequeño. Y él me decía, no, espérate, vamos a acostarlo, une unas mesitas y ahí lo acuestas para que se vea. Ok. Las personas que estaban ahí eran amigos muy cercanos para nosotros y que estábamos nosotros con ellos. Dar me dice, voy a salir, quédate aquí, voy por unos cigarros porque ya se acabaron. Veo que sale en un lugar muy feo, completamente horrible, un bar, pero de esos bares de mala muerte, literal. Y yo lo veo que sale, pero al ver yo que ya era muy tarde, le digo a una de las chicas que estaba ahí, le digo que le encargo a mi hijo, que voy a ir a ver dónde andaba Dar. Y me dice ella que sí. Yo abro y al momento de abrir la puerta veo que a Dar lo están golpeando y lo tienen así, crucificado, hacia abajo, en una cruz invertida. Y veo, me regreso, agarro a mi hijo y a estos dos otros niños, una niña y un niño, no sé quiénes sean, el día de hoy no sé quiénes sean, salgo, intento ayudar a Dar, pero yo a los niños no los dejaba, o sea, yo a los niños los traía conmigo. Y yo veía cómo lo arrastraban, o sea, era una golpiza de aquellas. En el momento en el que yo veo que viene mi guía en un taxi, él era taxista cuando vivía, lo veo que llega y únicamente me dice, súbete. Y yo le digo, pero es que él se quedó allá y me dice, sube a los niños. Subo yo a los 3 niños, a mi hijo y a los otros 2 pequeños, los subo al carro, yo me regreso, intento traérmelo y lo bajo de esa cruz. Era una cruz invertida y veo cómo pasa una troca grande, negra completamente, con mucha gente vestida de negro y muy mal encarada. Lo bajo, lo subo al taxi y él nos lleva a un lugar. Llegué al mismo lugar que vi la segunda vez que muero. A ese lugar llegué. A mí me dice, entra, tienes que entrar para conocer a dónde los vas a dejar.
Y yo me quedo así de, ¿cómo que los voy a dejar? Y me dice, sí, los tienes que depositar aquí. Yo, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo crees? O sea, no te voy a dejar a ellos. Ellos son mis hijos. Yo no te los voy a dejar. Y me decía, sí, los tienes que dejar aquí. Entro y adentro de ese lugar veo a mi bisabuela, a mi hermana, al abuelo de Dar, que hasta ese momento yo nunca lo había visto, mucha familia que yo conocía. Y me dicen, ¿sabes qué? Estuve ahí un rato y hubo un momento en el que me dice, ya te tienes que regresar, agarra a tu niño para que los regrese. Y yo le digo, ¿a mi niño nada más? Y me dijo, sí. Dije, no, me los llevo a los tres. Y me dice, no, nada más te puedes llevar a tu hijo, a los otros no. Los otros se tienen que quedar aquí y se tienen que quedar, nosotros nos quedamos a cargo de ellos. Yo, ok, perfecto. Dejo a los niños, pero yo le digo a Dar que entre, porque hay una persona que lo quería ver. Y él únicamente me dice, no, ahí no puedo entrar. Yo regreso a donde Dark se queda sentado, nos subimos a ese taxi nuevamente y fue un recorrido muy corto y llegamos a mi casa. Yo el otro día que le platico a Dar, le dije, ay, ¿qué crees? Que soñé con él y así, y así, y así, y estuvo feo, pero al final estuvo muy bonito mi sueño. Y me dijo, fue un sueño. Le dije, sí, pero mira, sentí esto y esto. Y me dijo, pues sí, un sueño vivido. Ok, hasta ahí lo dejamos. No mencionamos absolutamente nada ya él, ni nada ya yo. O sea, quedó ahí como que sí, es un sueño, punto. Ya después me dijo, oye, Flaca, ¿es un sueño? Y le dije, yo tengo la misma duda, si es un sueño. Pero si no es un sueño, él va a venir por mí otra vez y me va a volver a mostrar cosas. ¿Cómo lo sabía yo? No sé. Pero yo estaba segura que él iba a regresar y me iba a volver a llevar. Cuando vuelve a pasar, esto pasa como a los 3, 4 meses, vuelve a ocurrir. Llega una carreta, ese día yo hasta le dije a Dar, no estaba dormida, yo sé que no estaba dormida. Escuché la carreta que llegó afuera de mi casa, me levanté, saqué las llaves de mi bolsa, bajé a abrir las puertas y salí de la casa. Y lo único que me dijo fue, ¿confías en mí? Le dije, sí. Cierra los ojos y vas a ver dónde te voy a llevar. Ahí todavía no me llevaba a lugares gachos. Hasta ahí todavía no. Escucho el andar de los caballos como 3 veces y ya habíamos llegado al lugar donde me llevé. Y me dice, ven, hay alguien que te quiere ver. Y ya entramos, veo una casita como de muñecas, muy bonita estaba la casita. Y veo que sale una chica y me dice, ven, yo, ¿quién eres tú, no? Y me dice, ¿no me reconoces? Y yo le dije que no te reconozco. Cuando yo la veo bien y le tomo a detalle todas sus facciones, dije, te me haces conocida. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque te pareces a nosotras. Y ya me dijo, sí, soy esa persona. Claro, esa persona era mi hermana, pero ya no en una situación de bebé, sino ya un adulto, a la edad que tendría que tener ahorita o en ese momento ella. Y cuando yo entro a esa casita, me dice ella, ven, para que no estés preocupada. Yo estaba como que pues alguien nos cuida o no hay alguien que nos cuide y escuche lo que nosotros sentimos o vemos. Ya se iba a acercar su sueño luctuoso de ella y yo estaba con esa depresión, con esa tristeza de que ya se iba a acercar su día. Me dice, no te preocupes, yo aquí estoy viéndote. Veo
el piso y en el piso veo cómo levanta una puerta. Y me dice, mira, de aquí yo los estoy viendo. Y le dije, ¿cómo nos estás viendo? Y me dijo, sí, te lo juro, vi a Dab dormido en la posición en la que estaba y a mi hijo en la posición en la que estaba. Y me dice, yo estoy cuidándolo. Y cada una de estas puertas es alguien que yo cuido. Y le dije, ok. Y me dice, no, nada más dile a mi mamá que yo estoy bien. Era por lo que yo quería que viniera, para que le avisaras a mi mamá que no se preocupe. Yo estoy bien y no me duele absolutamente nada. Dije, bueno, me regresa, encuentro a mi bisabuela, porque es la que siempre me dice, ya es tu hora, regrésate. Me encuentra mi bisabuela y me dice, ya es tu tiempo de regresar. Yo le dije en ese momento, no quiero regresar, aquí estoy bien. Y me dijo, no, esas dos personas que tuviste allá abajo tienes que regresar por ellas. Y fue cuando a mí me sacan de ese lugar, me regresa otra vez en esos mismos caballos, dan los mismos galopeos y llego nuevamente. Abrí la puerta, me subí. Dar sintió cuando yo salí, pero no sintió cuando yo entré. Entré, coloqué las llaves en el tocador, que es lo que les digo, nunca coloco las llaves en el tocador porque yo soy absolutamente despistada. Las coloco en el tocador y me acuesto. Pasaron como 5 minutos y suena el despertador. No, amiga, es que realmente sí es impresionante, me dejas sin palabras por todo esto que me estás platicando. No sé cómo dices que no tienes un don con todas estas cosas que nos estás contando. Realmente es que sí lo tienes. Mira, se dice, mm, tú sabes que a mí me gusta investigar mucho sobre la parapsicología y sigo a muchos investigadores parapsicológicos. Y en cuanto a las SM, las experiencias cercanas a la muerte, siempre se dice que cuando una persona regresa de estas experiencias, regresa, digamos, como que con mayor sensibilidad espiritual. Tú lo has experimentado 2 veces, por lo cual a mí no se me hace extraño que te estén sucediendo este tipo de cosas, que son impresionantes, sí. Si para uno que los está escuchando es impresionante, me imagino para ti que lo vives. No Pero te creas. también me dice, Ajá, dime. sí. No te creas, sí me da, al principio sí me daba mucho miedo, porque decía, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loca. Literalmente yo sí lo pensé, o sea, hasta yo a ver que le dije, oye, Dar, no estoy bien, estoy loca. Y me dijo él, no, no estás loca. Le dije, no, sí estoy loca, tengo que ir a terapia. Que si no, si en mi terapia me dicen, ¿sabes qué? No encontramos una respuesta, ahora sí voy a creer que es otra cosa. Y exactamente eso pasó. Fui a terapia, hasta el día de hoy sigo en terapia y la psicóloga también me dijo lo mismo que tú me estás diciendo. Sí tienes un don. Y yo le dije, Sí. bueno, con eso ya me quedo como que más tranquila. Dije, no estoy tan loca, pero creo que hasta a la psicóloga le causan a veces así extrañeza lo que le cuento. Que otras le dije, ya voy a cambiar de psicóloga. Y me dijo, no vayas a cambiar de psicóloga. Le dije, no, pues a usted le gusta que venga porque la entretengo con mis historias. Dile, usted es la que me debería de pagar a mí. Sí, definitivo. Sí. No, es que sí es muy impresionante y también, bueno, no quiero que termine este programa sin que nos platiques cómo es que te lleva al infierno. ¿Cómo sabes qué es el infierno? ¿Qué ves ahí? ¿Qué sensación te dejó? Ok, la primera vez que llegué al infierno me dio miedo, mucho miedo. Anteriormente no, porque esto fue muy diferente, muy diferente. Ese día yo no me levanté, no experimenté el levantarme, salir, que me llevara y que me volviera a regresar. No lo sentí así. Ese día me acosté normal, como cualquier día, y de repente siento como mi espíritu se sale. O sea, sentí esa fuerza de cómo se salía de mí. Al momento de que yo siento que me salgo,
sentí como caí, o sea, caí literalmente, yo dije, ya valí cacahuate, o sea, valí gorro, porque yo sentía este caer donde no encuentras un fin y dije, me tengo que despertar, porque a veces tienes esos sueños que sientes que te caes y de repente te despiertas. No, al momento de yo caer, caigo derecha como si estuviera parada completamente y veo una cueva y únicamente escucho una voz en mi cabeza que me dice, entra. Y yo le dije, pues, ¿tú quién eres? Y me dijo, ¿qué, no me reconoces? Le dije, ah, eres tú, menso. Y me dijo, sí, soy yo, entra. Tienes que conocer la otra parte, no nada más la parte donde yo te llevo. Entra. Dije, paso mecha. Neta, tengo que entrar. Y me dijo, ¿quieres llegar al lugar donde estoy? Y dije, pues sí, tienes que cruzar. Entré. Cuando vas entrando, sientes como cocos al pisar. Así se siente. A mí se me ocurre ver hacia abajo y cada vez que pisaba un coco, o una cabeza más bien, se iba. Y escuchabas un grito profundo de dolor, un dolor que decías, ah, su madre, hasta la piel se te enchina. Un dolor que dices, nunca yo había escuchado ese tipo de dolor. Pisé una y después otra y después otra y así iba en el camino hasta que de un lado empiezo a ver unas cuevas dentro de esa cueva. Esa primera vez todas estaban enrejadas, todas tenían una reja. A la primera personaje que yo veo fue un hombre gordo completamente, una cara burlona que te daba miedo verlo. Y lo único que yo hice fue agacharme. Me agaché y seguí caminando y nada más escucho que me vuelve a decir, regrésate. ¿Que por qué si está re feo? Y me dice, regrésate porque tienes que ver lo que está allá atrás, porque es lo que hay en la vida. Hace que me vuelva a regresar a esa cueva y nada más veo cómo se abalanza hacia donde yo estoy y se agarra de las rejas y empieza a hacer eso. Dije, este cuate se va a salir de ahí. Cuando yo empiezo a ver eso, escucho como un tronido así, ¡paz! Y se hace para atrás de ese tipo. Era un rostro de burla, los ojos con una profundidad tan fea que te da miedo. Y dije, no, yo ya no aguanto estar viendo a esa persona. O sea, me da miedo. Sigo caminando y en el siguiente veo, quiero imaginarme que son brujas, porque empiezo a escuchar así risas de ese tipo de personas, como de brujas, empiezo a escuchar las risas burlonas y veo a una mujer parada, vestida toda de negro, muy vieja, muy vieja, y haciendo esto. No tenía nada, no tenía un caso ahí moviéndole a carnita, no. No tenía absolutamente nada, simplemente yo veo las manos que está haciendo esto. Levanta la cara y me dice, eres una de nosotros. Yo me le quedé viendo, te juro que yo quise reconocer a esa persona, pero no la reconocí. O sea, yo sé que la conozco, pero no recuerdo de dónde conozco a esa persona. Y yo así contesté, le dije, pues, ¿por qué voy a pertenecer a ustedes? ¿Cómo? Pues explícame, ¿no? Y me dice, lo vas a ir descubriendo poco a poco. Sigo caminando y del otro lado veo una cueva, otra cueva más, donde veo mucha gente así, atarragándose de comida completamente, pero es de comida de una forma que como persona te da asco ver a ese tipo de personas como comen, así de brusco y de que todo quieren, y así la vi. Atragantándose. Sí, o sea, una cosa impresionante
donde me quedé, yo todavía me le quedé viendo, yo soy muy asquerosa, o sea, yo no puedo ver que coman de esa manera porque a mí me da mucho asco, y únicamente escucho en mi cabeza que me dice, eso es lo que ves día a día. Yo me quedé como, ¿cómo? ¿Sí? Eso lo ves día a día, y nada más escucho que me dicen, sigue caminando. Sigo caminando, y empiezo a ver en la parte de arriba, haz de cuenta, doy una vuelta así, y había un camino en la parte de arriba que iba hacia dónde, no lo sé, pero veo mucha gente como si fueran en procesión, así, mucha gente caminando. Y yo le pregunté a él, le dije, ¿esas personas quiénes son? Y me dijo, son personas que vienen, pero ya les permitiste salir. Dije, a ver, no entendí, ¿sí? Lo vas a ir comprendiendo poco a poco. No te puedo decir todo de fregadazo porque te puedo lastimar. Dije, bueno, sigo caminando y entro a una casona muy grande. Al entrar en esa casona, yo encuentro amigos de hace muchos años, muchísimos años, y en ese lugar encuentro a Dark. Él me recibe, en esa casona, él me recibe siempre que yo llego ahí. Sabes que a él le gusta mucho el ocultismo, lo gótico y todo eso. Llego y nada más le pregunto de qué está haciendo y me dice, estoy jugando con los cuates. Ok. Me dice, pero pues tú no te preocupes, todo tranquilo. Le dije, va, no, yo soy de las que dice, toma, pero no tomes mucho, no vayas a tomar de más. Y me dijo, sí, tú no te preocupes. Ok. Salió un hombre salió grande, muy alto, vestido de traje negro, no el típico diablo como dicen con los cuernos y así, no, eso yo no lo vi, eso no lo vi, era un hombre grande, vestido de negro, muy guapo, eso sí te lo puedo decir, es muy guapo, y en eso que él se acercó, simplemente me dijo, tú únicamente tienes permiso para poder brincar, porque ya hay un acuerdo. En el otro rincón aparece siempre una mujer, cabello negro completo, negro, muy delgada, muy delgada, vestidos tipo gótico de hace muchos años, negro completamente, muy bonita la mujer, muy bonita. Pero a mí en ese momento no sé qué me dio el agacharme hacia abajo y ver los pies de todas las personas que estaban ahí. Los pies son diferentes, son distintos, no se ven normal. Yo empiezo a ver que una se levantó la falda, porque eran faldas muy largas, se levanta la falda como para sentarse, y al momento que se levanta la falda, le alcanzo a ver el zapato está así y veo únicamente el pie de la parte de arriba. Y lo vi muy diferente, se ve muy diferente. No hice caso, dije, no sé qué será, punto, ¿no? Mejor sigo caminando y no pregunto. Esa persona, ese hombre, me dice, ¿gustas? Y me dio una copa con un líquido oscuro. Y yo le dije, no, es que no bebo. En realidad yo no tomo alcohol. Puedo tomar cada siglo, pero así que en una reunión o de gente que yo no conozco, nunca tomo alcohol. Y me dijo, tómalo. Dark estaba en ese momento ahí y me dice, hazlo. Y yo, ok, lo probé. Es un sabor amargo. Únicamente lo probé, no lo bebí todo completamente, lo probé y es muy amargo lo que traía esa copa. Me dice, ahora sí, puedes pasar y seguir tu trayecto.
Al momento que yo brinco, veo un montón de piedra, como si fueras a subir un cerro muy parado, y tenía que subir todo esto para llegar a la parte de arriba, a donde yo me estaba dirigiendo. Empiezo a subir. Al momento de subir, yo no sentí que caminara tanto. Llego a la parte de arriba. Llego a la parte de arriba y empiezo a ver todo muy bonito, muy verde, árboles, muy padre todo. Y me recibe un viejito en ese lugar. Esa persona es la que siempre me recibe cada vez que yo llego ahí. Me recibe él y me dice, ya sé que vienes muy sedienta y muy cansada. Toma, me dio una vasijita como de coco y él ahí traía un agua. Y me dijo, tómala. Y le dije, pero pues, ¿qué es? Me dijo, no preguntes, si allá abajo no preguntaste, ¿por qué aquí vas a preguntar? Y así que, pues, tú cómo sabes, ¿no? Que vengo de allá abajo y que me dieron la copita esta. ¿Cómo? Tómala. Cuando la tomo es un sabor, un agua muy, muy rica, muy dulce, muy, muy, muy dulce. Y me dicen, ahora sí, ya estás limpia, puedes pasar. Cuando yo entro, mi bisabuela era pues de las viejitas de antes y entró como a una casita pequeña y todo alrededor de esa casita había jarritos, muchos jarros y platos de barro. Y nada más, y cuando llegué me dijo, ven, te voy a dar de comer. Y le dije, ¿cómo? ¿Por qué? Y me dijo, porque tienes que comer, no has comido absolutamente nada. Siéntate, te voy a dar de comer. Recuerdo que me dio unas tostadas de haba, como las que hacían antes las abuelitas, unas tostaditas con haba, me las da y yo empiezo a comer. Entra mi guía, entró y me dice, ya pasaste la primera. ¿Y cómo? Sí, ya lograste pasar la primera parte. Felicidades, ya vas a poder venir más seguido. Háblame cuando tú quieras. Y yo así de no friegues, neta. Vía familia, esa vez me mandaron un mensaje para mi mamá. Para mi mamá fue porque mi mamá en ese momento estaba enferma. Y mi abuelita me dio el mensaje para mi mamá. Al siguiente día, bueno, me regresan y yo así me dice, ya tienes que regresar porque ya va a ser hora y no puedes llegar tarde. Y yo así de, a su madre, ¿y cómo regreso? Así como llegaste, te tienes que volver a regresar. Bueno, volví a caminar todo el trayecto hasta salir de la cueva. Pero esos cráneos seguían cayendo, seguían cayendo. Regresé y al otro día me dice, Dar, ¿qué tienes? Le dije, no sé, me siento muy cansada, como si hubiera caminado mucho. Y me dijo, estuviste muy rara anoche. Le dije, ¿por qué? Dice, no sé, te movías mucho, estabas muy inquieta, ¿te sentías bien? Dice, te moví, pero no te despertaste. No, sí, estoy bien, simplemente me siento muy cansada. Y me dice, ok. En ese momento yo todavía no le platicaba este sueño a Dar. Y voy con mi mamá. Fui con mi mamá y le dije, oye, Esma, ¿pediste que te mandaran algún mensaje? Y me dijo, ¿por qué? Le dije, pues porque nada más, si me invocaste a mi abuelita o querías hablar con mi abuelita o soñar a mi abuelita. Y me dijo, ¿y tú cómo sabes? Y yo así de a su madre. Y le dije, ma, es que mira, pasó esto y esto y esto. Y le empecé a contar todo. Y mamá se quedó así de, ¿puedes ir a donde están ellos? Y le dije, sí, mamá. Y mi abuelita te mandó este mensaje. Y ya mi mamá se quedó así de, era el mensaje que yo necesitaba que ella me diera. Te lo juro que me quedé
así como tú. Yo me quedé así de a su madre, neta. Dije, entonces no estuve soñando. Y me dijo, no, hija, no estás soñando. Yo le dije a mi abuelita que agarrara a la persona a la que ella sintiera que fuese más confiable para mandarme ese mensaje si no se aparecía en esto. Y mandó traer. Dije, pasó madre. No juegues, no juegues, amiga, que... Ay, no, es que de verdad me dejas sin palabras con la historia que me estás platicando. Realmente voy a ser reiterativo. Sí creo en todo esto que te esté pasando por la experiencia que tuviste, porque es lo que dicen los parapsicólogos, que si quedas con ese vínculo, que quedas vinculada, digamos, hacia el otro lado de alguna forma. Uh-huh. Lo que aquí, lo que me llama la atención, por así decirlo, es por qué Dark está allá abajo siempre que bajas tú. Y él no puede entrar, o sea, él no puede entrar. Y fíjate que se hizo, bueno, comencé a ver a los amigos de allá abajo por Dark, exactamente por Dark, yo empecé a verlos. Yo no era católica, pero esas católicas de que, me vale gorro ir a misa, no me interesa absolutamente nada. Y Dark, en un momento de nuestra relación, él me dice, él en ese momento era cristiano, yo era católica, diferentes rasgos muy amplios, o sea, rangos extremadamente amplios de creencia y de cómo llevábamos la fe a final de cuentas. Él me dice, ¿sabes qué? Vamos, acompáñame. Yo siempre había sido de, no, yo no quiero ir. No, a mí no me interesa. O sea, a mí no me importa absolutamente nada de religión. Yo nunca he sido de una religión. No voy hacia, no es que no crea, pero yo no creo como las demás personas lo ven o lo creen. Y me dice, si no vas, va a haber problemas porque tú estás de este lado y yo estoy del otro. Y bueno, y le dije, ok, mira, si va a terminar una relación, que termine por ti, no por mí. Así de fácil. Vamos. Empiezo a ir con él y me hicieron una liberación supuestamente ellos, pero esa liberación que ellos hacen provocan que el tercer ojo se abra y se abrió más fuerte. ¿De verdad? Ajá. No sabía eso. Lo que Dark no sabía en ese momento era que el lugar donde él estaba o donde él ejercía el cristianismo era una secta. Y por consiguiente lo que ellos jalan no es una energía positiva, sino una energía negativa. Cuando a mí me hacen la primera liberación, que fue el primer día que fui, que yo le dije a su madre, yo nunca había sentido eso. Y ya, pues vamos nuevamente, no hay problema. Yo me empiezo a meter. Yo no duré mucho, la verdad. Yo duré a lo mucho como unos 3 meses, porque yo soy valegorra, a mí no me interesa nada de religiones. Y porque yo soy muy preguntona y mucho de estar investigando y de comparar la ciencia con lo paranormal. Ajá, yo soy así, o sea, si te das cuenta, ahorita he metido psicología en una situación paranormal para ver hasta qué rango llega la psicología y hasta dónde empieza lo paranormal. Yo empiezo a platicar con las señoras de ahí y me dicen, es que tienes que ser sumisa ante tu marido. Y yo así de, no jodas, yo sumisa pa' su mecha. No, pues sí te fallé, mija. Ay, sí, no se va a poder. Empiezan a querer mover toda mi forma de ser. Lograron mover un poco, no te lo voy a negar, sí lograron moverlo, porque hasta mi papá me decía, tú no eres tú. Así, literalmente me decía, hija, tú no eres tú. Y yo, ¿por qué? Si soy la misma. No, tú eres valegorro, tú eres rezongona, a ti no te interesa absolutamente nada, tú dices las cosas como van y si lastimas a alguien no te interesa. Y tú no eres tú. Yo dije, ay, estás loco. Y me dijo, bueno, ok, te voy a dejar hasta el momento en el que tú abras los ojos sola, vas a darte cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad.
dije, bueno, sigo yendo. Ya hay un momento en el que yo le digo a Dark, oye, ¿viste a lo que estaba atrás de esta persona? Y me dijo, no, ¿qué viste? Un hombre feo, no tiene ojos rojos como muchos lo dicen, pero sí tiene unos ojos oscuros como con una profundidad que no te describes. Me dio mucho escalofrío. Y me dice él, ay, estás loca. Dije, yo lo vi, sé que no estoy loca. Me dijo, ah, ok, pero él hasta ese momento no sabía que a mí me habían cerrado el tercer ojo. No lo sabía. Después veo a una señora de ahí mismo y le digo, oye, ¿esa señora tiene algún tipo de entidad, energía o algo así que sea relacionado con sexualidad? Se queda él. ¿Y cómo sabes? Porque yo lo vi. ¿Cómo lo viste? Pues estaba parada atrás de ella. Y me dijo, sí, por eso ella llegó aquí. Yo, entonces no estoy loca. Yo se lo remarqué, o sea, no estoy loca, sí lo estoy viendo. Y en muchas personas de esa congregación se veían ese tipo de situaciones. Y yo hubo un momento en el que yo dije, ¿sabes qué? Yo no puedo porque no estoy preparada para aguantar la energía de esa gente que cae en mí, porque yo llegaba muy cansada, me tiraban una semana a la otra, estaba yo tirada literalmente, mi energía bajaba muchísimo, y dije, yo no estoy preparada. Y él dejó también me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir. Y yo le dije, ok, perfecto. Yo fui una semana más y dije, no, ¿sabes qué? Yo sola no puedo. Yo sola no puedo porque a final de cuentas el que a mí me protege como de cierta forma en la tierra es Dark. Y él ya no estaba, a mí me iban a atacar. Y ya le dije, no, pues yo tampoco voy. Mejor me quedo aquí contigo. Y de ahí fue donde nosotros nos empezamos a alejar de todo eso, y fue cuando yo le empecé a decir, es que vi esto y la reacción de estas mujeres es así y la reacción de estos hombres es así y no me gusta esto y no me gusta el otro, y me dijo, perfecto, entonces ya no vas. Y dije, no, pues ya no voy a ir, o sea, no voy a ir porque no es lo mío, no soy yo, no me siento yo soy valegorro, a mí me gusta preguntar, si me quedo con una duda voy y te pregunto, oye, ¿por qué sale esto y esto y esto y esto? Y a mí no me interesa que me digan, ay, otra vez, ¿qué son, Sai? O sea, no me interesa, prefiero que digan eso a qué taruga se quede con la duda. Y me decían, y te digo, cuando mi papá se enteró, me dijo, ya ves, te lo dije. Y fue que mi mamá me dijo, es que tú no era para que hubieras ido. Dije, ¿por qué? Y ya fue que me dijo, es que la situación es que fuiste ahí, mueven mucha energía, te cerramos ese tercer ojo. Cuando tú vas, literalmente lo abrieron, pero lo abrieron más fuerte y ya puedes ver. Y pues a mí siempre me ha gustado la magia, el tarot, los oros, o sea, todo lo que tenga que ver con esoterismo, paranormal, brujería, no, a mí me mata. Y fue que me dijo, papá, si tú eres una bruja, ¿qué chingados tienes que estar ahí yendo allá? Y dije, bueno, pues sí tienes razón, soy bruja. Muchas gracias por habérmelo confirmado. Ay, qué interesante, realmente, Luz del Infierno, mira, ya vamos para la 1:30, realmente, cuando esto lo programamos para 1 hora. ¡Wow! Está súper interesante todo lo que nos estás platicando, entonces, yo te hago la invitación para que en algún otro momento vengas y nos sigas platicando, porque de verdad que me quedé muy intrigado con todas tus historias, y estoy seguro que el público que nos está viendo también. Entonces, si quieren que haya una segunda parte, ya saben, ahí en la cajita de comentarios, vayan, suscríbanse al canal de Luz del Infierno, van a encontrar un muy, muy buen contenido. La verdad, a mí me gusta mucho, yo voy, siempre la escucho, me divierto muchísimo, porque aparte siempre estoy platicando con su comunidad, que es una comunidad hermosísima, te reciben con los brazos abiertos y están dispuestos a platicar contigo mientras estás en el en vivo. Luz del Infierno siempre te saluda, te platica, te pregunta algo. Entonces vayan, suscríbanse, vean todo su contenido. También si estas charlas paranormales les están gustando, pues ya saben, suscríbanse, denle like y todo lo que dicen los youtubers famosos, háganlo ustedes.
Sí, exactamente. Sí, pues exactamente por todo esto que hemos recorrido, salieron Susi y Lori. ¿Sí? Sí. Sí, salieron Susi y Lori de ahí, o sea que están locas igual que yo. Sí, no, pues vayan y compruébenlo. Sí, vayan y conozcan a su comunidad. También únanse a la comunidad de Luz del Infierno, no se van a arrepentir. Y bueno, Luz del Infierno, algo que nos quieras decir antes de despedirnos. No, pues muchísimas gracias antes que nada, Marcos, por haberme invitado, por traerles estas pequeñas experiencias que hemos pasado entre lo paranormal, las investigaciones, en las transmisiones. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a tu comunidad también por estar viendo a esta loca desquiciada que está el día de hoy aquí. No, muchísimas gracias a ti, amiga, por haber aceptado y de verdad te extiendo la invitación. Sabes que las puertas de este canal siempre van a estar abiertas para cuando gustes, para lo que gustes y en algún momento también me gustaría invitarte a Terror Informal, pero tenemos que cuadrar las agendas también. Entonces, chicos, te lo repito, vayan, suscríbanse y nos vemos en las siguientes charlas paranormales. Adiós. Adiós.